Y bueno, mis queridos amigos, estamos listos para un día más de videos, diversión, risas y no tantos muchas veces porque a veces, bueno, nos encontramos con semejantes barbaridades que dan un montón de asco, como lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver a Rubén Uría, que todos creo que conocemos ya este sinvergüenza, pese a que últimamente le he reaccionado a un par de videos que me han parecido llamativos porque ha estado diciendo verdades, sobre todo con respecto a algunas cosas de los Negreira Boys. Sabemos qué clase de personaje es. Y bueno, también vamos a ver algo de una periodista que se llama María Trizac, que bueno, conduce un programa de radio, si no estoy mal. También va con frecuencia al Chiringuito y lo que vamos a ver lo dijo en el Chiringuito y me pareció brillante. Y vamos a cerrar con algo de José del Valle, este periodista de ESPN, como realmente quedan pocos. Porque dijo algo, por supuesto, algo muy chévere que va relacionado con el Real Madrid y que bueno, me trajo unos recuerdos muy interesantes. Vamos a arrancar con lo que les estaba diciendo. En este caso quiero arrancar con esto de Rubén Uría. Que bueno, aquí si vemos un poquito el perfil, dice periodista, YouTube, tiene un canal de YouTube y ni sabía. Y bueno, ahí aparece una información. Y muchachos, una de las cosas curiosas de estas es lo que aparece aquí. Insultos racistas de aficionados del Real Madrid anoche contra Lamine Yamal. Ojalá que el club madridista pueda identificar y expulsar a estos aficionados. Entiendo que la prensa denunciará estos hechos y pedirá sanciones, ¿verdad? A ver, hasta aquí todo normal. De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Creo que después de haber denunciado lo que ha pasado con Vini durante muchísimo tiempo, no debemos caer porque lleva la camiseta del Barça. Creo que todo no hay cabida en el fútbol para este tipo de situaciones. Así que hasta aquí estoy de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo y que se identifique a esta gentuza. Pero por el contrario, cuando Vinicius, recuerden aquel partido que por cierto se lo juro que no es casualidad, fue casualidad que me puse esta camiseta. Vinicius cargaba esta camiseta. El Madrid lo utilizó como por un centenario, una cosa de estas que hace el Real Madrid. Y bueno, la utilizó la temporada pasada en un partido de Mestalla. Y la realidad es que, bueno, dejó una imagen muy triste en cuanto al tema racial. Y vamos a ver qué tan cercana era la opinión de este hombre cuando se trataba de Vinicius y del Real Madrid. Cosas tan profundas como esta, me gustaría un poco más de seriedad por el presidente de la Liga. Rubén. Yo tengo 48 años. Bien llevado, sí. Llevo, bueno, un poco mal. Llevo 26 como periodista. Llevo, creo que 11 viniendo a Estudio Estadio. Y es la primera vez que en Estudio Estadio no voy a opinar sobre un tema porque me produce una absoluta pereza todo lo que tiene que ver con esta polémica y este señor. No hace falta añadir más, creo que todos podemos tener en cuenta hacia dónde va la cosa con este pedazo de sinvergüenza. Es muy llamativo porque cuando se trata del Barça, incluso, bueno, creo que es el Atlético de Madrid, pero cuando se trata de otro equipo que no es el Real Madrid, estas gentuzas que intentan que al Madrid se le castigue y se le sancione, que repito, estoy de acuerdo, si hay que sancionar a estos señores que estuvieron allí en ese partido y siendo este ridículo, yo estoy totalmente de acuerdo, es que no voy a negarme al respecto, pero para que vean cómo es la doble vara de medir de todo el tiempo, es que ahora es que le da pereza lo de Vinicius, me parece realmente asqueroso, asqueroso, muy al nivel de lo que es Rubén Uría o lo que siempre ha sido y que bueno, últimamente había cambiado un poco, pero podemos entender que sigue siendo la misma plasta de mierda y perdónenme la expresión, pero es que me fluyó, es algo que se dice mucho en mi país y es una realidad. Entonces, por ese lado tenemos muy claro eso, para que no se dejen engañar jamás, que hay gente que le tiene un resentimiento asqueroso a Vinicius. Yo creo que eso tristemente no vamos a poder cambiarlo. Para ello, hay gente que es muy inteligente y el discurso de esta periodista María Trizac es que me ha gustado mucho. Bueno, porque yo le tengo mucho cariño a Vinicius, creo que ha sufrido mucho, tengo mucha empatía, me pasa de siempre, soy de lágrima fácil, tengo mucho carácter, pero soy de lágrima fácil, no me avergüenza llorar en público. Y creo que el chico ha sufrido mucho. Creo que siempre ponemos el foco en cómo se revuelve, en cómo contesta, pero Vinicius tiene 4 años menos que yo y yo pienso, ¡buah! Yo no aguantaría eso. Yo no aguantaría esa presión, yo no aguantaría esos insultos, yo no aguantaría tener una lupa las 24 horas encima de mí. Y para mí el Balón de Oro era una oportunidad para que él se sintiese querido, porque creo que desgraciadamente no se siente demasiado querido por todo lo que ha sufrido en los campos de aquí de nuestra liga.
y era una oportunidad ideal para que él se sintiese querido, para que se sintiese valorado, para que cumpliese su sueño, que yo creo que se lo ha ganado en el terreno de juego y para mí es indiscutible, y también para reconocerle la lucha que él inició, porque desgraciadamente, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu escuchamos unos insultos que no tienen cabida en la época en la que vivimos. Mucha atención porque además de lo que está diciendo esta mujer que me parece brillante, o sea, el discurso está impecable, van a ver cómo reacciona Barceló y los otros sinvergüenzas de ahí. Pero sí que creo que si Vinicius la temporada pasada en Mestalla no dice hasta aquí hemos llegado, desgraciadamente, o quizá los insultos que sufrió Lamine Yamal se hubiesen pasado por alto. Y creo que gracias a que Vinicius frena todo eso y se empieza una especie de movimiento, estamos más pendientes de esos insultos, por ejemplo, y creo que eso también hay que reconocérselo. Entonces, para mí, englobaba todo, englobaba el premio a una temporada, englobaba la oportunidad de que él se reconciliase un poco con el fútbol, porque creo que no lo ha disfrutado todo lo que se merece, es un gran futbolista y ha tenido que sufrir bastante desde que llegó aquí. Y también para reconocer pues, las cosas que hace bien, que hace cosas mal, porque es una persona y se equivoca y hace cosas mal y se le critica, porque no se le puede aplaudir todo, pero también hay que reconocerle lo que hace bien. Y por eso me emocionó, porque pensaba en el sufrimiento que tenía él en ese momento y porque creo que lo que le queda ahora por delante es duro, porque yo sí que creo que en los estadios se le va a cantar en torno a ese Balón de Oro frustrado. Y bajo tu punto de vista no comete ningún error, no hace nada mal. Lo acabo de decir, es que si no me escuchas... Después de todo lo que has dicho, a mí me da ¿sabes lo que pasa, Norma? Que de verdad estoy... San Vinicius. No, no es santo. No, era San Rodrigo, no, Vinicius no es santo. Me parece demoledor, además que mujer tan bella e inteligente, pero es que me pareció asqueroso. Fíjense el final del video, me parece que es que mira, están tan obsesionados con Vini, muchachos, se los digo totalmente en serio, esto no es un meme, no es algo para reírnos, están tan obsesionados con Vinicius que la María, esta señorita, tiene toda la razón del mundo. Esta señora tiene un odio irracional al punto de que ella acaba de decir que lo que Vinicius hace mal al tratarse de un ser humano, ella también lo ha criticado. Y esta dice, no, pero es que Vinicius no hace nada mal, pero si te lo acaba de decir, pedazo de... Bueno, por eso les digo, me pareció brillante este discurso, muy bien construido, además de una persona que antes que seguidora de fútbol, periodista crítica, es persona. Y que se han dado cuenta algunos, afortunadamente, que para un chico de 24 años esto tiene que ser durísimo. Es que ella y yo estamos exactamente igual en cuanto a edad. Yo tengo 5 años más que Vinicius y yo no sé cuánto hubiera tolerado yo en mi etapa de 18 o 24 años, que es la etapa que tiene Vini luchando contra todo esto. Cuánto hubiera tolerado yo esto. Yo soy también una persona con bastante fortaleza, pero lo de Vinicius es una cosa de loco. Para que vean más o menos cómo es la cosa. Vamos a cerrar con lo que les dije de José del Valle, periodista de ESPN, uno de los pocos serios que le queda a esta línea, a este medio de comunicación. Mau, algo breve. Sí, Obviamente, señor. por ser Mbappé, la presión y el escrutinio tiene que ser el máximo. Está en el Real Madrid. Pero lo importante no es cómo empieza una era, lo importante es cómo termina. Hagamos memoria cómo le fue a Cristiano Ronaldo en sus primeros clásicos. ¿Recuerdan las críticas a Cristiano? No marca la diferencia. En los clásicos no marca goles y después se Caritas de estos de aquí de este lado es increíble. convirtió el goleador del Real Madrid en clásicos y se fue como el máximo goleador del Real Madrid en la historia. No quiero decir que Mbappé vaya a superar a Cristiano, pero digo, hay que tener paciencia. Fue su primer clásico, le tenemos que exigir, por supuesto, pero me parece que todavía hay tiempo para encontrarle la vuelta a esto. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía, José del Valle dando cátedra una vez más. Me parece uno de los, repito, pocos periodistas serios que le queda a la cadena ESPN, que se ha venido abajo increíble. Por cierto, hoy les voy a hacer un par de videos más y todos van relacionados con algunas cosas que se dicen en ESPN y que son sencillamente vergonzosas y lamentables. Pero bueno, de momento voy a despedir este video esperando que por supuesto lo hayan disfrutado y que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. A la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video.